Bien, tal como les señalé en la clase anterior, el Congreso Nacional en nuestro país está conformado por dos ramas: la Cámara de Diputados, que es la Cámara política por esencia, y el Senado. Ambos concurren al proceso de formación de las leyes, conjuntamente con el o la Presidenta de la República. Ambos tienen, aparte de esa función primordial asociada al funcionamiento del proceso legislativo, tienen funciones especiales. Dentro de las funciones especiales y que involucran a ambas ramas del Congreso, está lo relativo a la acusación constitucional o juicio político. La acusación constitucional o juicio político, como su nombre lo señala, es la posibilidad que tiene el Congreso Nacional de llevar adelante un proceso investigativo y acusatorio en contra de ciertas autoridades de la República: presidente de la República, ministros de Estado, magistrados de los tribunales superiores de justicia, Contralor General de la República, generales o almirantes pertenecientes a las fuerzas de la defensa nacional, los intendentes regionales, los gobernadores provinciales. Y la Constitución se encarga de señalar en cada caso cuál es la hipótesis bajo la cual se puede acusar a alguna de estas autoridades. Desde el retorno a la democracia podemos decir que se han llevado adelante aproximadamente 30 acusaciones constitucionales. Algunas han concluido con la destitución o el castigo político a la autoridad, y otras en cambio han quedado han quedado rechazadas en el Senado, o algunas de ellas han quedado desestimadas en la primera instancia, como es la Cámara de Diputados. En Chile, principalmente se ha acusado constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema, a ministros de Educación, perdón, a ministros de Estado, a intendentes regionales, e incluso el año 2019 se acusó constitucionalmente al actual presidente de la República. Esta acusación constitucional se conoce en la primera instancia por la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados debe resolver si ha lugar o no ha lugar a acusar constitucionalmente a una determinada autoridad. Y si se estima por la Cámara de Diputados que es procedente la acusación constitucional, esta es elevada al Senado para que el Senado la resuelva. Y el Senado la resuelve como jurado, es decir, votando absolución o votando condena. Las acusaciones constitucionales más emblemáticas que ha conocido el Congreso Nacional fue la destitución allá por el año 1991-92 de dos ministros de la Corte Suprema, y que fueron destituidos porque el Senado llegó a la convicción que ellos se habían apartado del ejercicio de su ministerio judicial. Incluso en aquella época el actual presidente de la República era senador y votó favorablemente la acusación constitucional de esos ministros de la Corte Suprema. También es recordada la acusación constitucional contra la actual senadora de la República y en aquella época ministra de Educación, doña Yasna Proboste, el año 2008. También recordamos la acusación constitucional que terminó con la salida, bajo el primer gobierno del presidente Piñera, de su ministro de Educación, Harald Beyer. Él también
el año 2013, él fue destituido del cargo. También recordamos la acusación constitucional el año pasado al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que también esa acusación constitucional fue acogida por el Senado y, y ese ministro de Estado terminó destituido de su cargo. Entonces, estamos viendo de que es interesante esta temática. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hoy en día la Cámara de Diputados está evaluando la posibilidad de acusar constitucionalmente al exministro de Salud, Mañalich, por, de alguna manera, el quehacer y el trabajo desarrollado durante esta pandemia del COVID-19. A mí me interesa mucho que a ustedes les quede claro que el Congreso Nacional no solo agota su quehacer en la formación de las leyes, a lo cual nos vamos a referir más adelante, sino que además el Congreso tiene otras funciones. Y aquí está el tema, insisto, de la fiscalización de los actos del gobierno en el caso de la Cámara de Diputados y todo lo relativo al proceso de las acusaciones constitucionales o juicios políticos. También me interesa con ustedes conversar dos temas asociados al Parlamento. Uno es claramente la ubicación digamos, del Congreso Nacional. Es claro que bajo el imperio de la Constitución de 1980 se estableció que el Congreso Nacional tendría su sede en la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, todos sabemos que esto no ha tenido el resultado inicialmente esperado, porque por el contrario, todas las grandes decisiones se siguen generando, adoptando y materializando en la ciudad de Santiago. Tan claro es que el ex Congreso Nacional, que fue cerrado el año 1973, hoy día se encuentra reabierto y constituye una oficina en Santiago del Congreso Nacional, sin perjuicio de que además el Senado tiene también un lugar especial de funcionamiento en la capital. El punto es que en varias oportunidades se ha instado vía proceso legislativo retrotraer el Congreso a Santiago, sin embargo, las bancadas regionalistas se han opuesto y no se ha logrado la mayoría necesaria para un traslado a Santiago. Me parece que frente a la discusión de una futura constitución va a ser necesario, con toda la seriedad del mundo y con todos los antecedentes sobre la mesa, evaluar la conveniencia de que el Congreso Nacional permanezca en Valparaíso o bien abordar la conveniencia de que éste vuelva a la ciudad de Santiago. El problema está en que, por un lado, si es que vuelve a Santiago, ¿dónde? Porque el antiguo Congreso Nacional no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a 205 parlamentarios, con todos sus asesores, con todo su plantel de secretaría, administrativos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tampoco cuenta con la posibilidad de tener un edificio moderno, tecnológico, con ahorro de energía. Por lo tanto, implicaría un altísimo costo para el país que hoy día obviamente no está en condiciones de llevar adelante mediante la construcción de un nuevo edificio. Y la otra gran pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿qué pasaría con el edificio, digamos, de Valparaíso? ¿Habría que venderlo? Bueno, ¿quién se interesaría en un edificio de esa naturaleza? Podría ser un retail, pero el tema hoy día creo que no están dadas las condiciones para que recursos del Estado vayan al financiamiento de un congreso en Santiago. El otro tema que también me interesa conversar con ustedes, y yo sé que este es un tema que puede resultar un poquito molesto, puede resultar chocante, incluso puede resultar desagradable el tocarlo, pero yo creo que es inevitable hacerlo. Es que, en definitiva, a nuestras autoridades parlamentarias se les exige como requisito para acceder al cargo, tanto en el caso de los diputados como los senadores, se les exige un mínimo de haber cursado la enseñanza media o equivalente. Tal como lo he dicho en otras oportunidades, creo que uno tiene que plantear sus ideas con el debido respeto y con la altura de mira necesaria. A mi entender, creo que es un requisito insuficiente para el estándar que hoy día es exigible en una democracia moderna como las nuestras, el que los parlamentarios tengan o solamente puedan acceder al cargo con estudios tan mínimos como lo es la enseñanza media o equivalente. Creo yo que hoy día debería
en el futuro analizarse la posibilidad de incorporar algún nivel de estudios superiores a los parlamentarios. Porque yo creo que esta es una función muy técnica, una función extremadamente exigente, es una función que exige y que demanda una sólida preparación del diputado o del senador, que no implica, y por favor entendamos esto muy claro, no implica que el senador haya cursado estudios de posgrado en el extranjero, que sea un doctor, un máster, un magíster, no. Estoy hablando de alguien que tenga de alguna manera preparación técnica, universitaria, porque yo creo que la preparación de la vida, si bien es importante, pero me parece que para las temáticas para el nivel de complejidad de las temáticas que se abordan, no necesariamente la experiencia de la vida es suficiente. Por otro lado, también me hace mucho sentido el que cuando permitimos que personas no con la preparación adecuada lleguen a ocupar un cargo de tan alta responsabilidad y tan bien remunerado, pasa que cuando esas personas no están a la altura, van a sobrecargar a aquellos que sí están capacitados, aquellos que sí están preparados y por lo tanto va a ser un trabajo absolutamente desequilibrado al interior del Parlamento. Porque me parece que al final los capaces terminan llevándose todo el trabajo, todo el peso y aquellas personas que son más anónimas son aquellas personas que simplemente van a plantear su voto positivo o negativo, pero no constituyen un aporte. Y por eso que también es interesante discutir en un futuro cambio constitucional si 155 diputados es una cantidad razonable para el número de la población chilena y 50 senadores es la cantidad razonable. Creo que, creo que el hecho de creo que, y esto me lleva a otro tema, relacionado obviamente, es que, en Chile durante mucho tiempo se planteó la inconveniencia de mantener a perpetuidad un sistema electoral con carácter binominal. Porque se decía, mire, este sistema electoral binominal lo que hace en el fondo es que los perdedores ganen. Entonces, y además que solo permitía que llegasen al poder representantes de los dos grandes bloques políticos. Por un lado, la concertación de partidos por la democracia y por el otro, la Alianza por Chile. Y quedaban muchos sectores sin representación parlamentaria. ¿Qué fue lo que ocurrió? Modificamos el sistema electoral y hoy día todas las fuerzas políticas pueden aspirar a tener representación parlamentaria. Pero la pregunta ¿era necesario para lograr un cambio en el sistema electoral aumentar de 120 a 155 diputados, y de 38 a 50 senadores? ¿Era necesario? Porque saquemos la cuenta. Tenemos hoy día 35 diputados más y tenemos 12 senadores más. O sea, estamos hablando de 47 nuevos diputados y senadores. 47. El Senado estaba compuesto por 38. Aquí tenemos 47 más. Si sacamos la cuenta, el Parlamento tenía 120 diputados. Es decir, el 25% de los de los diputados, perdón, son 30 personas. Y al Senado se le incorporan 35. Entonces la pregunta es, ¿era necesario? ¿No era necesario? ¿Se justifica tener hoy en día 155 diputados y 50 senadores? ¿Y por qué les digo esto? Porque inicialmente, cuando se vende este cambio en el sistema electoral y el aumento de los parlamentarios, se dijo, mire, esto es con los mismos recursos. El Congreso Nacional va a gestionar los recursos en términos tales que el aumento de 47 parlamentarios no debería implicar mayor gasto público. Falacia. Completamente una falacia. Porque no son solo los 47 nuevos parlamentarios, sino que todo lo que ello conlleva, o sea, más allá de la dieta, sino que ello conlleva oficinas, hubo que hacer remodelaciones, personal de secretaría, personal administrativo, servicios higiénicos, comedores, internet, o sea, todo lo que implica, piensen ustedes, pero si imagínense que
que de un día para otro la casa donde todos nosotros vivimos se le agregue un tercio más. ¿Podemos nosotros decir responsablemente que con lo que vivimos 10 van a vivir luego 14 o 13? Entonces resulta que hoy día tenemos un sistema electoral que era el necesario, eso no cabe ninguna duda, pero por otro lado, a mi entender, tenemos un número muy excesivo de parlamentarios. Creo que el país debería perfectamente tener un número inferior, porque incluso cuando eran 120, ya la cantidad era bastante alta. Sobre todo, porque lo que vuelvo a insistir, si uno mira el trabajo, mira la labor legislativa, mira la labor de las comisiones, se da cuenta que a la larga el trabajo en serio lo llevan entre 70, 80 y 90 personas. Y esto no significa, por favor, denostar a la persona que está ocupando el cargo. No es eso. Lo que estoy planteando yo, que un cargo de este nivel, con ese nivel de ingresos, exige, primero que nada, dedicación exclusiva, exige tiempo completo y exige preparación. O sea, no puede llegar una persona a improvisar en un cargo como este, porque es nuestro representante en algo tan sensible como es el proceso de formación de las leyes, la fiscalización de los actos del gobierno, la resolución de acusaciones constitucionales y, lo más importante, entregarle después la aprobación o negativa al presidente de la República en una serie de materias. Me parece que aquí se requiere seriedad y yo creo que desde ese punto de vista una futura constitución debería hacerse cargo de o un Congreso unicameral o uno bicameral, pero con una cantidad de diputados y senadores razonables. Y lo más importante, con algún nivel de preparación mínima o básica para entender lo que ocurre en el extranjero, o sea, que conocer lo que es la legislación comparada, conocer, por ejemplo, aspectos básicos en materia de tributación, en materia de hacienda pública, en materia de economía, en materia de derecho, en materia de educación, en materia de legislación laboral, de seguridad social, de transportes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy día descansamos en los asesores. ¿Y los asesores quién los paga? Todos nosotros lo pagamos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol del asesor? ¿Suplir el desconocimiento del diputado o el senador? ¿Por qué se produce este desarraigo? Este desarraigo se produce porque nuestros senadores no están en sintonía con los temas. Entonces me parece que aquí es un aspecto a considerar. Bueno, vamos a ver así muy a grandes rasgos, y esto más que nada, por favor, para entenderlo, las llamadas normas comunes a los diputados y senadores. Vamos a partir viendo en primer lugar los privilegios parlamentarios. El primer privilegio parlamentario es el fuero. ¿Qué es lo que es el fuero? Bueno, es un beneficio de índole puramente procesal que permite que un diputado o senador, desde el día de su elección, designación o incorporación, no pueda ser procesado o privado instantáneamente de libertad sin que antes exista un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respectiva, a menos que se trate de un delito flagrante. Por ejemplo, el senador Quintana tuvo hace un tiempo atrás, algunos años atrás, un accidente de tránsito, como consecuencia de eso falleció una persona, por lo tanto, todo el enjuiciamiento al senador Quintana necesariamente tiene que pasar primero por un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que permita o posibilite que esa persona pueda ser investigada. También tienen la llamada inviolabilidad parlamentaria. Que en el fondo, ¿de qué se trata esto? Bueno, los diputados y los senadores son inviolables por las opiniones y votos que emitan, tanto en sesiones de sala como en sesiones de comisión, resguardando de esta manera la libertad de expresión en los cuerpos legislativos. O sea, a ver, esto es importante porque no podemos coaccionar la labor parlamentaria bajo el temor de que ellos puedan ser perseguidos por las opiniones que emitan. Por lo tanto, ellos tienen la más absoluta libertad, ya sea en sesiones de sala o sesiones de comisión. También los parlamentarios reciben una dieta parlamentaria, que es la remuneración que ellos perciben en forma mensual, que es equivalente al sueldo de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan. A ver, esto se introdujo para permitir la participación en la Cámara de personas que no disfruten de una posición patrimonial cómoda
y para compensar la consagración de tiempo y esfuerzo a la actividad parlamentaria. Hoy en día, hubo una reforma constitucional hace pocos días que en el fondo va a permitir que una institución externa al Parlamento establezca los montos de estas remuneraciones. ¿Cuál ha sido el problema? El problema está en que si bien la remuneración o dieta podemos entenderla como razonable, el problema está con el conjunto de asignaciones que terminan aumentando e inflando los ingresos del parlamentario, que son aquellos que muchas veces han traído que estos sean cuestionados por la ciudadanía. El trabajo parlamentario bueno, con respecto al trabajo parlamentario, mejor prefiero dejarlo para una próxima sesión, para los efectos de poder articularlo sin interrupciones. Muchas gracias.